Bien, pues vamos a dar comienzo con la palabra, con la predicación del día de hoy. Vamos a continuar con el Sermón del Monte para la gloria de nuestro Dios. Y bueno, el día de hoy el sermón lo he titulado Señor, guárdame de mí mismo. Y como siempre, pues vamos a dar comienzo con la lectura de la palabra y vamos a leer el Padre Nuestro otra vez completo. Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Mateo 6. Bien. Bien, ¿están ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar un momento, hermano. Padre nuestro, Dios mío, Señor de gloria, Dios de todo el universo, oh Dios, haznos hoy humildes delante de tu palabra. Bendícenos, Señor, y haznos humildes, y no solo humildes, Señor, sino también dependientes de tu gracia. Padre, que tu Espíritu Santo tome ahora el control, mi Dios, de esta palabra, y que sea Él, Señor, obrando en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, me haga a mí ahora callar y que hable Él. Y Dios mío, que nuestros corazones sean transformados, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy llegamos al versículo 13 y bueno, lo he partido en varias partes y vamos a dar hoy la primera parte de este versículo 13. Y bueno, durante semanas hemos caminado paso a paso por esta oración que nuestro Señor, que nuestro Dios Todopoderoso nos ha enseñado a nosotros, bueno, enseñó a sus discípulos, pero iba dirigida a nosotros, ¿no? Esta oración modelo, el Padre Nuestro. Hemos aprendido a comenzar mirando hacia arriba. Padre Nuestro que estás en los cielos. Hemos aprendido también a ordenar nuestros afectos. Santificado sea tu nombre. Hemos aprendido a vivir bajo la realidad del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hemos aprendido también a depender de Dios para lo más básico, hermanos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Hemos aprendido a venir también como deudores delante de la gracia. Perdónanos nuestras deudas. Y hemos aprendido, el domingo pasado estuvimos aprendiendo, que un corazón perdonado se convierte en un corazón que perdona. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ahora llegamos a una petición, hermanos, ahora llegamos a un momento en esta oración que si la escuchamos con atención resulta profundamente sorprendente. Jesús nos enseña a orar diciendo: y no nos metas en tentación.
Y aquí surge una pregunta, hermano, inevitable. ¿Por qué el Hijo de Dios enseñaría a sus discípulos a pedir algo así? ¿Acaso Dios tienta a los hombres? Vemos en Santiago 1:13 claramente que la Escritura dice muy claro que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente esta petición, hermano? La respuesta revela algo profundamente humillante acerca de nosotros. Esta oración, hermanos, no comienza hablando del poder del creyente. Esta oración comienza reconociendo nuestra fragilidad. El cristiano que entiende su corazón sabe algo que el orgullo ignora. Y es que si Dios lo dejara solo, caeríamos, hermano. No somos tan fuertes como pensamos, no eres tan fuerte como piensas, no somos tan sabios como nos creemos, no somos tan firmes como nosotros aparentamos. El mismo corazón que hoy canta alabanzas podría caer si la gracia de Dios se aparta de él por 5 minutos. Si fuéramos abandonados por un solo instante, hermano, podríamos caer. Por eso Jesús pone en labios de sus discípulos esta oración diaria. Por eso nuestro Señor pone esta oración en el día a día. Una oración que reconoce nuestra debilidad, una oración que confiesa nuestra dependencia total. Una oración que dice en esencia: Señor, no confío en mí, guárdame. Y con esto Jesús nos introduce, hermanos, en una de las realidades más serias de la vida cristiana, en la batalla contra la tentación. Pero antes de entrar de lleno en el sermón, aún quiero que pensemos en algo que rara vez nos gusta reconocer. Muchos creyentes imaginan su vida cristiana como una historia como una historia de progreso constante. Creemos que después de años caminando con Dios, después de haber aprendido doctrina, después de haber visto caer a otros, nosotros ya no somos tan vulnerables. Pensamos que ciertas caídas, hermanos, pertenecen a otras personas, que eso no va con nosotros, a los que están empezando, a los que aún no conocen bien la Escritura, a los que no tienen disciplina espiritual, pero a nosotros no. Eso a nosotros ya no nos afecta. Sin embargo, la Biblia nos obliga a mirar, hermanos, con mucha más sobriedad este asunto. La Escritura está llena de hombres que conocían a Dios, hombres temerosos de Dios y que cayeron. No hablamos de incrédulos, hablamos de hombres que caminaron con Dios. Noé, por ejemplo, sobrevivió al diluvio y terminó borracho. David, el rey David, hermano, él escribió salmos que han consolado generación tras generación y sin embargo cayó en adulterio. El mismo apóstol Pedro, que confesó que Jesús era el Cristo y horas después lo negó 3 veces. Hombres que han caminado junto a Dios, hombres temerosos del Señor y han caído. Si algo nos enseña la historia bíblica, es que ningún creyente es tan fuerte como se cree. Y tú tampoco lo eres, hermano. Y es precisamente por eso que Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, pone en sus labios esta petición tan sorprendente. Una oración que no cae, que no nace del orgullo espiritual, sino que nace de la profundidad, de la profunda conciencia de nuestra debilidad, de que somos débiles. Y no nos metas en tentación. Hermano, detente y escucha muy atento lo que estás pidiendo cuando dices estas palabras. No nos metas en tentación. Tú no estás diciendo, Señor, soy fuerte. Estás diciendo, Señor, no confío en mí. No estás afirmando tu estabilidad espiritual. Todo lo contrario, estás confesando algo mucho más profundo. Estás diciendo que si tú no me guardas, Señor, caigo. Si no me guardas, voy a caer.
Esta oración es la confesión diaria de un creyente, hermanos, que ha aprendido algo muy serio acerca de su propio corazón. Ha aprendido que el pecado no está solo en el mundo. El pecado no está solo en Satanás. Hermanos, el pecado está mucho más cerca. El pecado está dentro de nosotros. El pecado está dentro de ti. Y es por eso que el ciudadano del reino no solo ora para ser perdonado cuando cae, sino que ora para ser guardado antes de caer. Y de esta manera entramos en este primer gran golpe de este sermón, en mi primer punto, la oración que nace de una desconfianza saludable en uno mismo. La oración que nace de una desconfianza saludable en uno mismo. Y no nos metas en tentación, hermano. Esta petición es profundamente humillante. Jesús está enseñando a sus discípulos, hermanos, a orar reconociendo algo que el orgullo humano, hermanos, detesta admitir y que ya hemos dicho en la introducción, que no somos tan fuertes como creemos. No eres tan fuerte como te crees, mi hermano. No estás tan firme como te piensas. Vivimos en una cultura que exalta la confianza en uno mismo. Cree en ti, confía en tu corazón, eres más fuerte de lo que tú te piensas. Pero sin embargo, hermanos, la Escritura, la Biblia, nunca habla así del corazón humano. La Escritura es brutalmente honesta. Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Bueno, conocido versículo. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo creo que todos conocemos este versículo. Todo cristiano conoce este versículo porque es muy conocido y sin embargo nos creemos fuertes, nos creemos firmes, escuchamos a nuestro corazón la mayoría de las veces. La Biblia nunca habla así del corazón humano, hermano. La Biblia nunca te dice, como dice el mundo, cree en ti, eres más fuerte de lo que tú te piensas. Jesús no enseña a sus discípulos a decir, Señor, ayúdame porque soy fuerte. No, Jesús lo que le está enseñando es a decir, Señor, no me expongas a lo que podría derribarme. Y eso es muy diferente, hermano. Eso es totalmente diferente a lo que el mundo enseña. En primer lugar, hermanos, el creyente maduro teme su propia debilidad. El orgullo espiritual dice, yo puedo manejar esto, yo puedo manejar esta situación. La humildad espiritual dice algo totalmente contrario. La humildad espiritual dice, Señor, protégeme de mí mismo. Protégeme. El creyente inmaduro cree que su mayor peligro está afuera. El creyente maduro sabe que su mayor peligro vive dentro de él. La Biblia está llena de advertencias, hermanos, contra la confianza espiritual. Primera de Corintios 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, versículo 12. Versículo que también conoceréis. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, la caída rara vez comienza con un gran escándalo. Y lo hemos visto a lo largo de la historia en muchos hermanos. La caída comienza cuando el corazón deja de temblar. Cuando dejamos de vigilar, hermanos. Cuando empezamos a pensar, eso jamás me va a pasar a mí. Hermano, la caída está cerca. Cuando dejas de pensar que eso jamás te va a pasar a ti, que le ha pasado a este hermano porque este hermano pues más, no sé, está más tierno en la fe, conoce menos la Escritura, pero yo no, a mí no. Cuidado, hermano.
La historia bíblica está llena de hombres que cayeron, como hemos estado viendo. La Escritura no oculta las caídas de los hombres de Dios. Todo lo contrario, lo que hace es exponerlas. Nos las da a conocer. Tal y como también decíamos hace un momento, Noé caminó con Dios, pero terminó borracho en su tienda. Sansón, recuerdan a Sansón, él fue apartado desde el mismo vientre, pero hermanos, terminó esclavo de sus pasiones. Como hemos dicho, el rey David, ¡wow! El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero hermanos, cayó en adulterio y en asesinato. El rey David. El apóstol Pedro, como hemos dicho, confesó a Jesús. Dijo que él era el Cristo, pero negó a su Señor delante de una criada. ¿Sabes lo que tienen todos estos personajes históricos en común? Que no eran incrédulos. Eran hombres que conocían a Dios, hombres que seguían a Dios, hombres temerosos de Dios, y cayeron, hermanos. Cayeron. Aún así, cuando ellos dejaron de vigilar, terminaron cayendo. Y esto debería producir en nosotros, hermanos, una sobriedad espiritual profunda. Si David pudo caer, incluso el apóstol Pedro pudo caer, ¿qué te hace pensar a ti que tú no vas a caer? ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres invulnerable? Y Jesús mismo advirtió sobre esto. La misma noche en que Pedro cayó, esa misma noche Jesús le dio una advertencia que muchos creyentes olvidan. Mateo 26, versículo 41. ¿Qué es lo que le dijo el Señor ahí a sus discípulos? Mateo 26. Son versículos conocidos y muy cortos, pero los buscamos pues para que no nos olvidemos de buscar en la Biblia. Mateo 26, versículo 41. También todos lo conocéis. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Le dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, observad lo que Jesús no dijo. Él ahí no dijo, velad porque sois fuertes. No, él dijo, orad porque sois débiles. La vigilancia espiritual no cae de... No nos nace de nuestra paranoia. Nuestra vigilancia espiritual nace de la lucidez. Velad y orad. Tienes que estar lúcido. El creyente que ha aprendido algo de su propio corazón sabe que el pecado no necesita mucho para entrar en nosotros. Solo necesita un momento de descuido, un poquito de orgullo, un instante de autosuficiencia y ¡zas! Ya lo tiene ahí. Y es por eso que Jesús pone esta oración en los labios de sus propios discípulos. Esta oración, hermanos, es una confesión diaria, día tras día. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Día tras día, hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, no nos metas en tentación, estamos diciendo algo muy serio, muy serio. Estamos confesando, Señor, yo no confío en mí, yo no confío en mí, no confío en mi fortaleza espiritual. Dios mío, no me expongas a aquello que podría arrastrarme, destruirme, guárdame, Señor. Es la oración de un creyente que ha aprendido algo que el orgullo religioso aún no ha entendido. Que ha aprendido que la perseverancia cristiana no depende de nuestra fortaleza. La perseverancia cristiana depende de la gracia de Dios. Esta oración, hermanos, es una señal de madurez espiritual. Orar esto, como un cristiano verdadero que eres, es una señal de madurez espiritual. El creyente inmaduro ora después de caer. Sin embargo, el creyente maduro ora para no caer. El primero busca restauración. Sin embargo, el creyente maduro busca preservación, hermano. No va después de haber cometido el pecado.
La diferencia, ¿os dais cuenta? La diferencia es enorme. El ciudadano del reino no solamente quiere ser perdonado. Eso lo quieren todos. Todo el mundo quiere ser perdonado. El ciudadano del reino quiere ser guardado del pecado. Porque ha entendido algo muy profundo. Un ciudadano del reino ha entendido que el pecado no solo trae consecuencias, sino que el pecado ofende al Dios que decimos que amamos. Hermano, hermana, la perseverancia cristiana no depende de nuestra fortaleza. Depende de la gracia de Dios. Solo de su gracia. Y déjame contarte algo que ilustra esta realidad de manera muy sobria. Mira, en cierta ocasión un predicador anciano ya, hablaba con un joven después de un culto. El joven le dijo con seguridad: pastor, yo gracias a Dios hay ciertos pecados en los que sé que jamás voy a caer. Y el anciano lo miró en silencio unos segundos y finalmente le respondió: hijo, si Dios retirara su mano de ti por 5 minutos, solo 5 minutos, serías capaz de hacer pecados que hoy eres incapaz de imaginar que harías. O sea, el joven quedó que no supo qué decir, quedó en silencio, y el anciano le añadió y le dijo: lo único que nos separa de las peores caídas no es nuestra fuerza, es la misericordia de Dios que aún te sostiene, hermano. Si no, seríamos capaces de hacer lo más horrendo que te puedas imaginar, hermano. Es misericordia de Dios, es su gracia derramada. Y esa es exactamente la conciencia espiritual que Jesús quiere producir cuando nos enseña a orar esto y no nos meta en tentación. Esa es la conciencia que Jesús quiere producir en nosotros. Es la oración de alguien que ha aprendido algo muy serio, mi hermano. De alguien que ha aprendido que si Dios no lo guarda, tú no te vas a guardar. Si Dios no te guarda, tú no te guardas. Pero aquí ahora surge una pregunta inevitable. Como hemos dicho antes, si Dios no tienta a nadie, entonces, ¿qué significa exactamente esta petición? Si Dios no tienta a nadie, ¿está Jesús acaso enseñándonos a pedir que Dios no haga algo que Él mismo ha dicho que no hace? Para entender esta oración correctamente necesitamos mirar mucho más profundo cómo funciona la tentación. Y eso es lo que me lleva a mi siguiente punto. La tentación expone la batalla real del corazón. Y bien, hermanos, entonces, si la Biblia claramente nos dice que Dios no tienta a nadie, ¿qué significa entonces esta oración? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Por qué nos enseña a orar así? Porque Santiago vemos que es muy claro al respecto. Y quiero que nos situemos ahí. Vamos ahí a Santiago, al capítulo 1. Y vamos a leer primeramente el verso 13, el versículo 13. Vamos a situarnos en Santiago. Capítulo 1. Y vamos a estar ahí un ratito. Versículo número 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, muy claro. Esto significa que Dios nunca empuja a un hombre hacia el pecado. Nunca. Hermanos, Dios es santo. Dice Isaías: santo, santo, santo. Dios no seduce al hombre hacia el mal. No lo empuja hacia el mal. Pero entonces, ¿qué está enseñando Jesús? ¿Qué enseña nuestro Señor Jesucristo cuando nos hace orar de esta manera?
Jesús está enseñando a sus discípulos, hermanos, a reconocer algo muy serio, algo muy importante, que somos extremadamente vulnerables cuando enfrentamos ciertas circunstancias. Sí, hermano, eres muy vulnerable. Sobre todo cuando enfrentas ciertas circunstancias. Esta oración es una petición humilde. Una petición humilde que dice: Señor, en tu providencia, Dios mío, no permitas que entre en situaciones donde mi debilidad me pueda arrastrar al pecado. La tentación no comienza por fuera, hermanos, la tentación comienza dentro de ti. Muchas veces los creyentes hablan de la tentación como si fuera algo puramente externo. Hay muchos creyentes que culpan al ambiente, culpan las circunstancias, culpan a las personas. Pero Santiago es totalmente claro. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación funciona porque encuentra algo dentro de ti. El pecado no entra en el corazón como un extraño, hermano. Como un extraño que rompe una puerta cerrada. No. El pecado entra en tu corazón como un huésped que encuentra algo familiar. Esto es lo que hace que la tentación sea tan peligrosa. Esto. No solo vivimos en un mundo caído, sino que nosotros llevamos todavía una naturaleza que lucha contra Dios. La tentación tiene un proceso, mi hermano. Santiago describe este mismo proceso del pecado con una precisión quirúrgica. Primero está el deseo, luego viene la seducción, después la concepción del pecado y finalmente el resultado mortal. Versículo 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Os dais cuenta, hermano? Observad que el pecado rara vez aparece de repente. Casi siempre comienza, hermano, en silencio. Comienza con un pensamiento tolerado, comienza con una pequeñita concesión, hermano, comienza con una imaginación que no ha sido detenida. El pecado es muy sutil. La tentación rara vez te está gritando al principio, la tentación te susurra. Y cuando el corazón deja de resistir, entonces el pecado empieza a crecer. El creyente sabio, mis hermanos, evita aquello que podría derribarlo. Eso es lo que hace el creyente sabio, maduro. Por eso Jesús enseña a sus discípulos a orar: no nos metas en tentación. Esta oración no significa que el cristiano tengamos miedo a vivir. No, significa que el cristiano no juega con el pecado. Y tristemente en las iglesias del Señor hay muchos que juegan con el pecado. Luego voy, me arrepiento y chimpum. No, hermano, esto no va así. El creyente sabio, hermano, no se pregunta: ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado sin caer? Como muchos hacen. ¿Hasta dónde puedo acercarme sin llegar a quemarme? Y se prueban. Pero sin embargo, el creyente sabio, el creyente maduro, la pregunta que se hace es: ¿qué debo evitar para proteger mi alma? Proverbios habla mucho de esta sabiduría. Proverbios, cuando describe al joven imprudente que termina cayendo en pecado, no comienza con el acto final. ¿Cómo comienza? Comienza con algo aparentemente pequeño, hermano. Proverbios 7, vamos a leerlo. Proverbios 7.
el versículo, me parece que es el versículo 7, Proverbios 7, versículo 7, 8, versículo 8. Atentos, miren lo que dice de este joven. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, ojo, e iba camino a la casa de ella. Hermano, el problema empezó cuando decidió caminar por el lugar equivocado. Cuando este joven decidió caminar por donde no debía caminar, y él lo sabe, que no debe caminar por ahí. La tentación rara vez comienza con el pecado final, hermano. La tentación comienza con la cercanía innecesaria. Hermano, la tentación comienza en el corazón. En el mismo corazón, en tu mismo corazón. Escucha cómo lo expresó Spurgeon. Dice, cuando un hombre piensa que está fuera del alcance de la tentación, ese es precisamente el momento en que está más cerca de caer. Spurgeon entendía algo que la Escritura enseña una y otra vez y que a nosotros se nos olvida. Hermano, el peligro espiritual no comienza cuando somos tentados. El peligro espiritual comienza cuando dejamos de vigilar. Cuando pensamos que somos demasiado maduros para caer. Eso a mí no me pasa. Cuando creemos que ciertas advertencias bíblicas, hermanos, ya no se aplican a nosotros. Yo que soy un cristiano de primera categoría, eso ya no aplica a mí. Ese es el momento, hermano, en el que el corazón comienza a relajarse. En ese momento comienzas a relajarte y cuando el corazón se relaja, hermano, la tentación encuentra su oportunidad. Y se te cuela. Se te cuela, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y permítanme ilustrar esto de una manera muy sencilla. Los pescadores saben algo que todo pez ignora. Un pescador, el pez no muerde el anciano, digo yo, estoy en la anterior. El pez no muerde el anzuelo porque ama el metal, no. El pez lo muerde porque ve el cebo. El pez no piensa en el gancho, en ningún momento. El pez no piensa ni siquiera en el hilo de la caña y mucho menos en el pescador. El pez solo ve el cebo, la comida. Pero el momento, hermano, el momento en el que muerde ese cebo, hermano, es el momento en que queda atrapado. El anzuelo siempre está oculto dentro del cebo. Y así funciona el pecado, hermano. De esta manera, la tentación nunca se presenta diciendo, ven, arruina tu vida. No. La tentación nunca dice, ven, destruye tu comunión con Dios. Va de manera muy sutil, hermano. Se presenta envuelta en algo que parece deseable, atractivo. En algo que te llama la atención. En placer, en orgullo, en reconocimiento, en venganza, en deseo. Así viene la tentación, hermano. El pecado siempre te muestra el cebo. Nunca te va a mostrar el anzuelo. Nunca. Pero cuando el corazón muerde ese cebo, hermano, ya ha quedado atrapado. En el momento que el corazón muerde el cebo, ya quedaste atrapado. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación no te obliga, la tentación te seduce. Y por eso el creyente que conoce su corazón, pues ora así cada día. Señor, no me metas en tentación, porque sabe algo que el orgullo no sabe. Sabe que el cebo sigue siendo atractivo para el corazón humano, cosa que el orgullo no sabe. Esta oración, hermano, lo que hace es reconocer
reconoce nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros oramos así, de verdad, cuando sale de nuestra alma esta oración a nuestro Padre, estamos reconociendo nuestra dependencia total de Dios. Cuando oramos, no nos metas en tentación, estamos reconociendo que incluso nuestra prudencia necesita la ayuda de Dios. Porque no solo necesitamos fuerza para resistir, hermano. No solamente necesitas la fuerza, necesitas gracia. Necesitas gracia para evitar lo que podría destruirnos. Necesitas la gracia de Dios. Esta oración es profundamente humilde, hermano. Es una oración que muestra humildad en el creyente, en el ciudadano del reino. Es el creyente diciendo: Señor, no solo ayúdame cuando enfrente la tentación, sino que guíame de manera que no tenga que enfrentar ciertas tentaciones. El cristiano maduro no solamente va buscando la victoria, el cristiano maduro busca también esa protección providencial de Dios. Pero Jesús no termina la oración hablando solo de nuestra debilidad. Después añade otra petición que revela otra realidad espiritual. No solo somos débiles, sino que también vivimos en un mundo donde hay una oposición espiritual real, hermano. Y por eso el Señor añade después: mas líbranos del mal, que ya lo veremos y estudiaremos más adelante. Y esa petición abre la puerta a una verdad, hermano, a una verdad que muchos creyentes han olvidado, tristemente. La verdad de que la vida cristiana también, hermanos, es una guerra. No estamos siempre en agua de reposo. Es una guerra. Y si Dios no está contigo, es una guerra perdida. Y con esto entro en mi tercer y último punto, hermano. La preservación del creyente depende de la fidelidad de Dios. Y no nos metas en tentación. Hermanos, cuando nuestro Señor pone esta oración en los labios de sus discípulos, hermanos, está enseñando algo muy profundo acerca de la vida cristiana. Está enseñando que el creyente no solo reconoce su debilidad, sino que también reconoce su dependencia absoluta de Dios. Dependemos de Dios. Porque si la perseverancia cristiana, hermanos, si la perseverancia cristiana dependiera de nuestra fuerza espiritual, vamos, ninguno llegaría al final. Ninguno. La historia de la Iglesia y la experiencia personal lo confirma, hermano. Los hombres más firmes vemos que han caído. Los creyentes más sinceros vemos que han tropezado. Y eso nos obliga a reconocer una verdad, hermanos, que la Biblia repite una y otra vez. Eso nos obliga a reconocer que la seguridad del creyente no descansa en nuestra fortaleza, sino que descansa en la fidelidad de nuestro Dios. Dios gobierna incluso las circunstancias de la tentación. Dios mismo gobierna esas circunstancias. La Biblia no enseña que el creyente va a vivir libre de tentaciones. No. Jesús mismo fue tentado. Recuerden. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Hermanos, en todo. Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La vida cristiana no es la ausencia de tentación, hermanos. El mismo Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, fue tentado.
Hermanos, no es ausencia de tentación. La vida cristiana es la presencia de la gracia de Dios en medio de ella, en medio de esa tentación. Por eso el apóstol Pablo dice algo extraordinario en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, observar lo que este texto afirma. Dios no solo observa la tentación, Dios la limita, pone límites a la tentación. No hay una tentación que tú no puedas resistir. ¿Te das cuenta? Él establece el límite, Él controla la intensidad de la tentación, Él determina el momento. Nada ocurre fuera de su providencia. Absolutamente nada ocurre fuera de la soberanía de nuestro Dios. El creyente no confía en su propia resistencia, el creyente confía en la gracia que lo sostiene. La perseverancia cristiana no consiste en que nosotros somos fuertes, como venimos diciendo en este sermón. Consiste en que Dios es fiel. El creyente que ha entendido el Evangelio sabe algo, hermano, algo muy serio, y es que si Dios dejara, como hemos dicho, de sostenernos por un solo instante, vamos a caer. Eso lo tiene clarísimo un creyente maduro, verdadero. Por eso la vida cristiana no se vive con arrogancia espiritual, hermano. La vida cristiana se vive con total dependencia. Cada día el creyente ora algo que el mundo no entiende. Cada día oramos: Señor, guárdame. Señor, protégeme. Señor, líbrame. No porque hayamos perdido la salvación, ojo, no, sino porque sabemos que nuestro corazón sigue siendo un corazón débil. Nuestro corazón sigue engañándonos. Nuestro corazón sigue peleando. Nuestra carne pelea con el espíritu, hermano, porque todavía habita esta naturaleza podrida, esta naturaleza caída, hermano, en nosotros. Y la oración es el medio que Dios ha dado para preservar a su pueblo. Y esto es algo profundamente pastoral. Jesús no solo nos advierte sobre la tentación, sino que nos da un medio para enfrentarla: la oración. Ese es el medio que tenemos para enfrentar las tentaciones: orar a aquel que nos puede librar de ellas. La oración no es un ritual cualquiera, porque hoy en día la oración se ha trivializado muchísimo. Pero no es un ritual cualquiera, no es algo monótono, una rutina diaria. La oración es hablar con tu Padre del cielo, directamente, con aquel que te puede librar de todo mal, con aquel que te puede guardar de esas tentaciones, hermano. Es un reconocimiento continuo de dependencia con nuestro Dios, de que dependemos de Él. Cuando el creyente ora: no nos metas en tentación, lo que está diciendo es: Señor, guárdame, Señor, gobierna mis circunstancias. Dios mío, dirige mis pasos, guíame tú, protégeme incluso de aquello que yo no sé que va a venir. O sea, de todo, incluso de lo que no veo venir. Protégeme, Señor. Y por eso oramos día tras día, que el Señor nos guarde incluso de nosotros mismos, hermano. Esta oración reconoce que Dios ve peligros que nosotros no vemos. Cuando oramos de esta manera, estamos reconociendo que Él ve lo que nosotros no llegamos a ver, que Dios conoce debilidades que nosotros ignoramos, que ni siquiera conocemos, que Dios sabe qué circunstancias podrían derribarnos. Y por eso el creyente ora confiando en esa sabiduría del Padre Celestial. Confiamos en su sabiduría, no en la nuestra. Confiamos en su suficiencia, no en nuestra autosuficiencia, hermano. La esperanza final del creyente
está en la mano de Dios. Esta oración, hermanos, apunta a una verdad gloriosa. La seguridad del creyente no está en nuestra capacidad de resistir. Nuestra seguridad está en el Dios que nos guarda. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan, capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo les doy, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, hermano, nadie, ni siquiera tú, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. Nadie, hermano, nadie las arrebatará de su mano, de la mano del Hijo y de la mano del Padre. Ojo, tremendo. La seguridad del creyente no está en tu capacidad de resistir, está en ese Dios glorioso, en ese Dios que te guarda, en ese Dios que te preserva. La mano que nos salvó es la mano que nos sostiene. La mano que nos perdonó es la mano que nos preserva. La misma mano, hermano. Por eso el cristiano puede vivir con una combinación extraña que el mundo no entiende. Profunda humildad y profunda seguridad. Y eso el mundo no lo comprende, no lo entiende. Humildad porque conocemos nuestra debilidad. Y seguridad porque conocemos la fidelidad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a decir no nos metas en tentación, no solamente está enseñando una doctrina, está revelando algo acerca del corazón del verdadero discípulo. El verdadero creyente, hermanos, y oigan bien, el verdadero creyente no juega con el pecado. No juega con el pecado. No lo coquetea. No coquetea con el pecado, no lo justifica. El verdadero creyente, hermano, ora cada día con una petición muy sencilla. Señor, guárdame antes de cometer el pecado. Guárdame, Señor. No, Señor, perdóname después de haber pecado. Primero, guárdame. Eso es lo que hace el verdadero creyente. No dice, Señor, perdóname, mientras busca oportunidades para caer. Porque eso es lo que lamentablemente muchos hacen. Señor, perdóname, y mientras busco la oportunidad para caer. No. El verdadero creyente huye de la tentación. El verdadero creyente dice, Señor, protégeme de caer. Esta oración es la expresión de un corazón que desea, hermanos, la santidad. Un hijo de Dios, ¿qué deseamos? Ser como nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero creyente desea la santidad. Ese es nuestro deseo. No solo queremos ser perdonados, queremos ser guardados. El ciudadano del reino no solo ora cuando ha caído, ora para no caer. Porque el mayor deseo del creyente no es simplemente evitar las consecuencias del pecado. El mayor deseo por encima de todo del creyente es no ofender al Dios que amamos. Ese es nuestro mayor deseo. Y hermanos, después de escuchar estas palabras de Jesús, debemos reconocer algo con total sobriedad. Esta oración no fue dada para creyentes débiles.
esta oración fue dada para todos los creyentes, para la iglesia del Señor, para todos. No fue dada para los que están empezando, fue dada para los discípulos. Esta oración, hermanos, Jesús no presupone que sus seguidores son invulnerables. Lo que el Señor está presuponiendo exactamente lo contrario. Lo contrario, hermanos, Él nos está enseñando a orar de esta manera porque sabe algo que nosotros nos olvidamos muy fácil. Él sabe que nuestro corazón todavía puede caer, que todavía es capaz de caer, y por eso el creyente no vive con una arrogancia espiritual, no vive diciendo eso jamás me pasará a mí. El creyente verdadero vive con una conciencia humilde delante de nuestro Dios. El creyente verdadero sabe que su mayor enemigo no está solo fuera, que su mayor enemigo está dentro, y es por eso que ora. No porque sea débil en la fe, sino porque conocemos nuestro corazón y sabemos lo engañoso que es. Y sabemos lo peligroso que es dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, por lo que nosotros creemos que está bien o por lo que deseamos. Pero esta oración también revela algo profundo, algo que es profundamente consolador, hermano. Esta oración revela que Jesús no nos enseñó a vivir de manera independiente, sino que nos ha enseñado a vivir totalmente dependientes, hermano. Y eso es lo que nos enseña esta oración. Él no nos enseñó a vivir aterrados, en miedo, con miedo, no, sino todo lo contrario, dependientes de nuestro Dios, descansando en Él. El mismo Cristo que nos enseñó a orar así es el Cristo que murió para salvar a los pecadores débiles. El mismo Señor que nos advierte sobre la tentación es el mismo que intercede por nosotros a la diestra del Padre. La Escritura dice que Cristo vive para interceder por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros. Él está intercediendo, hermano. Eso significa que el creyente no enfrenta la batalla solo. Tú no estás enfrentando la batalla solo, hermano. Está Cristo contigo. Hay un Salvador que ora por ti. Hay un Padre que te guarda. Y hay un Espíritu Santo que te sostiene. Pero esta oración también nos obliga a hacernos una pregunta que es muy personal. Esta oración también te obliga a preguntarte que si realmente deseas ser guardado del pecado. Tienes que preguntártelo. ¿Realmente deseo ser guardado del pecado? Porque hay muchos que quieren el perdón de Dios, pero sin embargo no quieren abandonar aquello que los tienta. Hay muchos que quieren gracia, pero que no quieren santidad. Hay muchos que quieren salvación, pero no quieren guerra contra el pecado. Sin embargo, el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero creyente, aquel que el Espíritu Santo ha obrado en su vida y la ha transformado y le ha dado un nuevo corazón, ese verdadero discípulo de Cristo ora diciendo: Señor, no me dejes caer. No permitas que caiga, no porque nos creamos fuertes, sino porque hemos entendido algo glorioso, hemos entendido que el pecado no es un juego, que no se coquetea con el pecado y que Cristo es demasiado precioso, demasiado valioso para ofenderlo, hermano. Él es digno de que nosotros no lo ofendamos. Y es por eso que el ciudadano del reino ora cada día, hermanos, con esa petición tan sencilla. Señor, guárdame, guárdame de mi orgullo, guárdame de mis deseos, de mi corazón engañoso. Señor, guárdame de aquello que podría apartarme de ti, porque te amo, porque eres precioso, porque tu sacrificio lo vale, lo merece. Tú eres el único digno y por eso guárdame, porque si tú no me guardas, yo caigo. Esa es la oración, hermanos, de un verdadero creyente, porque el creyente que ha visto la cruz, aquel creyente que ha mirado a la cruz, no quiere simplemente ser perdonado cuando cae, quiere ser guardado para no caer. Y así es como termina
hermanos, este sermón, no con confianza en nosotros mismos, no, sino con una oración humilde delante de Dios. Padre, Padre, no me metas en tentación. No nos metas en tentación. Pero antes de terminar, quiero que escuchéis las palabras de John Owen, un hombre que entendía profundamente, hermanos, la batalla contra el pecado. Él dijo: estad matando el pecado o el pecado os estará matando. Hermanos, Owen sabía algo que la Escritura enseña con total claridad. Owen sabía que el creyente no puede tratar el pecado con ligereza. No puede coquetear, no puede jugar con el pecado. No puede tolerarlo, hermano. Tú no puedes domesticar el pecado. No puedes. Y lamentablemente es lo que muchos tratan de hacer, domesticarlo. Porque el pecado nunca negocia, hermanos. Ten claro que el pecado siempre busca dominar. Y si le dejas cabida, el pecado te domina. Porque tu naturaleza es caída. El cristiano verdadero no dice: yo nunca caería. El cristiano verdadero dice: Señor, guárdame de mí mismo. A Dios sea toda la gloria. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.